más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará.
más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Dios les bendiga, hermanos. Nuevamente, una bendición estar con ustedes por estos medios para compartir con ustedes este tiempo de enseñanza de la palabra de Dios. Y antes de comenzar con esta nueva serie de enseñanzas que vamos a tener, le comento que debemos de estar en oración por todos aquellos que están en riesgo en cierta manera en todas estas circunstancias que estamos viviendo. Le invito a que ore por las personas que de la congregación están trabajando en el sector salud. Algunos son como administrativos, otros directamente en el contacto y en la atención a las personas que llegan con estas afectaciones. Entonces les pedimos, ¿verdad?, que los incluyan en oración, hermanos, por favor. De igual manera a todos los demás, para que pues este tiempo sea un tiempo en el cual la gente pueda voltear a ver a Dios, que puedan voltear a clamar a Dios, y sea también sus corazones llamados al arrepentimiento, sus oídos abiertos a que el Señor pueda tocar sus corazones, pueda tocar esas vidas para bendición y salvación. Entonces les rogamos, hermanos, que de verdad lo consideren, lo tomen en cuenta y estemos en oración. Y sin más, les comento, hoy iniciamos una nueva serie de enseñanzas bajo el título El llamado de Dios. Pudiera
pudiera denominarse como el llamado de Dios o los llamados de Dios o los llamamientos de Dios. Sin embargo, he considerado dentro del estudio que he realizado en cuanto a este tema, que es un solo llamado que implica diferentes facetas del mismo, las cuales estaremos viendo primeramente Dios. La intención es que sean mensajes cortos y en estos mensajes cortos muy concisos, cargados de la información y del contenido necesario para que lleguemos al entendimiento total de lo que es el llamamiento de Dios, el llamado de Dios. Y hoy comenzamos con el tema de el llamamiento santo. El llamamiento santo. ¿Qué es este llamamiento? Ahorita más adelante lo vamos a desarrollar. Antes de esto le comento cuáles son los temas que, si el Señor nos permite, ya sea durante el tiempo que estemos en estas circunstancias, lo hagamos por este medio o lo hagamos presencialmente después, estando ya tal vez en la congregación, debido a que el contenido es para más tiempo. No sabemos, ¿verdad?, para cuánto tiempo estaremos en esta situación sin congregarnos físicamente, pero pues si vamos a estar por este medio, pues que así sea la enseñanza también, y si nos vamos a llegar a reunir presencialmente, pues ahí la continuaremos en el punto que nos quedemos. Entonces veremos como primer tema lo que es el llamamiento santo, como segundo tema llamado a ser de Jesucristo, y después llamados a la comunión con su Hijo Jesús, llamados a la libertad, llamados a la paz, llamados a padecer por hacer lo bueno, llamados a heredar bendición, llamados a ser santos, llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y estos son los temas que vamos a ver, y adicionalmente algunas implicaciones de este llamado. Todo esto que acabo de mencionar como llamado a es uno solo en Cristo, es decir, el mismo llamado que tenemos en Cristo implica todas estas facetas del llamamiento, pero a veces no sabemos qué significa cada una de estas cosas, o a lo mejor ni siquiera habíamos considerado a qué hemos sido llamados. La misma palabra del Señor nos enseña en diferentes versículos de la palabra. Por ejemplo, un versículo muy conocido nos dice la palabra que Él nos llamó de las tinieblas hacia su luz admirable, pero lo hace para que anunciemos sus virtudes. Y ese es un llamado, o esa es una parte del llamado de Dios en Cristo, pero tenemos que ver qué implica, ¿verdad?, cada uno de estos. Y hoy vamos a comenzar con un versículo clave. Este versículo lo vamos a desglosar, lo vamos a ver punto por punto, y vamos a entender este llamamiento santo de parte del Señor para los escogidos, para cada uno de aquellos que el Señor ha traído hacia Él mismo para salvación, para aquellos que conoció desde antes, para aquellos que predestinó, como lo dice la misma palabra, y lo vamos a explicar ahorita. Para esas personas el llamamiento es santo. Vamos a entender que dentro de este llamamiento de Dios, de este santo llamamiento de Dios para con sus hijos, es donde se marca una gran diferencia en el sentido en el que uno concibe las cosas espirituales, y como una persona que no es llamada, pero tal vez tenga cierta simpatía con las cosas de la palabra, con las cosas de la Biblia, pero no tiene llamado, tiene un comportamiento distinto y tiene una mentalidad muy distinta, porque no se le ha abierto el entendimiento a aquello que es espiritual. Y le decía, lo veremos cada cosa con su fundamento en la palabra. Nos basamos en la primera carta a Timoteo, primer versículo que vamos a desglosar con el primer tema, el llamamiento santo. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, es la segunda carta a Timoteo, en el capítulo número 1, en el versículo número 9, nos dice la palabra: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y lo leo detenidamente porque cada palabra es importante. Antes le hago un poquito de antecedente del versículo que estamos leyendo, o un poquito de contexto. Timoteo había sido asignado
a la iglesia en Éfeso como un pastor. Se entiende en el contexto de sus cartas que tenía una edad joven, relativamente joven, o bien joven en comparación tal vez a los demás líderes religiosos que pudiera haber en aquel tiempo. Por lo tanto, el apóstol Pablo funge como un mentor, como un maestro, y le exhorta a que continúe en la fe, le exhorta a que tenga valor, que tenga valentía, que nadie lo tenga en poco, que sea ejemplo a los demás en su conducta, en su fe, en su pureza, que sea ejemplo a los demás para que nadie lo haga menos por causa de su edad, por causa de su juventud. Fue un colaborador muy activo en el ministerio del apóstol Pablo, una persona que estuvo al pendiente siempre del apóstol Pablo. Incluso lo vemos en los últimos momentos que el apóstol Pablo relata un tipo de decepción porque todos lo han dejado. Se entiende que Timoteo está al pendiente todavía de la vida de Pablo, y en este caso, en esta segunda carta, el apóstol Pablo está exhortando a Timoteo a perseverar en la fe. Le está diciendo: yo vi la fe que habitó en tu abuela, yo vi la fe que había en tu mamá, y ahora veo la fe que está en ti. Entonces, en el versículo número 8 de la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 8, le dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Le está diciendo entonces, como yo veo la fe, que sea una fe que te lleve a que si es necesario padecer por causa de lo que has creído, pues que así sea. Se participa de las aflicciones. La causa es buena, la causa es el evangelio, la causa es justa, la causa es santa. Se trata de la palabra de Dios, y si es por causa de ello, pues participa de la aflicción por medio del evangelio. Y le está exhortando en ese momento, dice el evangelio que es según el poder de Dios, y empieza este versículo 9 que acabamos de leer. Dice: por medio de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Y comenzamos a desglosar. Vea cómo empieza este versículo: quien nos salvó y llamó. Al decir quién, está hablando de una persona. Es decir, aquí se tiene que descartar la idea de que algo nos salvó. No es un evento fortuito en nuestra vida, no es un evento, o no es un movimiento, o no es una organización, o no es una religión. Es un alguien, no un algo. Un alguien. Somos atraídos hacia una vida, a la vida de Cristo, no hacia una religión. No somos atraídos hacia un algo. Somos atraídos hacia Cristo mismo, a formar parte en una comunión, que la palabra comunión es una participación mutua de una misma cosa, y a eso somos llamados, a participar de la vida de Cristo. La palabra nos muestra que somos injertados y somos incluidos en una comunión santa. Ahora podemos nosotros tener comunión con Dios por medio del Señor Jesucristo, y Él es quien nos llamó. No nos llamó algo. Tú no perteneces, yo no pertenezco a un movimiento de iglesia por causa de que la iglesia hizo algo por mí. No pertenezco a una religión porque la religión es la que mejor me parece y que consideré que es la que tal vez habla la verdad. No tiene nada que ver con eso, porque no pertenecemos a un algo. No pertenecemos a una organización, a una cosa. Estamos hablando no de un algo, sino de un alguien, de un organismo vivo, de una vida santa. ¿Quién nos salvó? ¿Quién fue el que nos salvó? Nuestro Dios, por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien nos atrae por medio de su amor, por medio de su evangelio, por medio de su palabra, nos lleva al Padre. Es por medio de Cristo. De ahí la grandísima necesidad y la importancia de tener esa comunión con Él. Porque de qué otra forma podemos conocer a Dios si no es por medio de su Hijo, quien nos ha atraído hacia el Padre también. Entonces, estamos hablando de que hablamos de alguien, ¿sí? Este pronombre, cuando dice quién, es un pronombre personal. Lo está atribuyendo a alguien, lo está atribuyendo totalmente a Dios. Entonces, la segunda parte de la frase: ¿quién nos salvó y llamó? Y estas son dos acciones, salvar y llamar, que es dentro de un proceso completo
que la misma palabra nos explica que Dios hizo con sus hijos, pero no que lo hizo solamente a partir del momento que Él murió en la cruz del Calvario o a partir del momento en el que alguien dice aceptar a Cristo en su corazón. Hay quienes dicen, yo fui salvo cuando acepté a Cristo tal día o tal fecha o en tal campaña o en tal evento, pero no es a partir de ahí, porque la palabra nos enseña que desde antes de la fundación del mundo, la palabra nos enseña que Él ya tenía, que desde antes nos conoció y nos predestinó. Lo leemos ahorita más adelante. Entonces Él nos salva y nos llama. La salvación antecede al llamamiento. Primero vino la salvación, pero no solamente en el momento de la cruz, sino la salvación desde el momento que Él nos escogió, porque Él nos escogió para ser salvos y para ser hechos a la imagen de su Hijo. Y desde ese tiempo la salvación está sobre nosotros, sobre los que han sido llamados en Él, llamados en Cristo. Nos dice la carta a los Romanos, si me puede acompañar por favor, o de igual manera leerlo ahí conmigo en pantalla, en el capítulo número 8 de la carta a los Romanos. Son versículos muy conocidos. En el versículo número 28 dice la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, vea, son llamados. Nada más los que son llamados. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que antes predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Está hablando en un sentido en el que ya está hecho todo. Dice, los que antes, los que Él conoció, los que Él salvó, los que Él llamó, los que Él predestinó. Sí, Él hizo todo el proceso completo sobre ellos y al grado dice que los glorificó. Vemos en este pasaje, primero, los que aman a Dios. ¿Cómo es posible que alguien pueda amar a Dios sin conocerle? Difícilmente. Bueno, ¿cómo alguien puede conocer a Dios sin que Él se le revele a la persona? Nadie le puede conocer realmente hasta que Él mismo se muestra por misericordia y por gracia a cada uno de nosotros. Pero ¿a quién se ha mostrado el Señor con el fin de salvación? A quien Él conoció desde antes, a quien Él predestinó desde antes. ¿Para qué? Para que sean transformados conforme a la imagen de su Hijo. Él nos llamó para ser como Él. Él nos llamó para ser transformados, para ser regenerados de esta vida carnal, pecaminosa en la que nos encontramos en la vida de la carne, en la vida física, pero cuando su naturaleza viene a nosotros por medio de su Espíritu, porque Él nos escogió para eso, su Espíritu comienza a formar en nosotros el carácter de su Hijo y nos empieza a transformar cada vez más a la imagen de Él. Es difícil de imaginar con una lógica humana, como si esto fuera una metamorfosis, pero que es verdaderamente esa palabra metamorfo, la palabra griega que utiliza Romanos capítulo 12, cuando nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino transformados, sino metamorfo, si nos seamos transformados por medio de la renovación del entendimiento, una renovación que es dada por Cristo, que es dada por su palabra. Fuimos llamados para ello. Es un llamamiento santo. El llamamiento, así como su origen, lo es santo. Todo lo que emane de Dios tiene su cualidad de santidad. Todo lo que emane de Dios. Y este llamado viene de Él. Entonces, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. He visto que este versículo se utiliza mucho como para interpretar que a los que son cristianos todo les pasará bien. Y esa no es la interpretación. Porque ahorita mucha gente se llama cristiano, aunque no lo sea. Y no es esa la interpretación. La interpretación lo que nos está diciendo la palabra es que aquellos a quienes Dios se les ha revelado, a quien Dios ha llamado y escogido para que sean sus hijos y para que sean a la imagen de su Hijo, a ellos es a los que les ayuda todo para bien. Solamente a los que conforme a su propósito son
llamados. Nada más para esas personas. Pudiera parecer que Dios está haciendo acepción de personas diciendo estos sí, estos no, y trae a los suyos solamente. Pues bueno, en el previo conocimiento que Él tiene de cada uno de nosotros, conforme a lo que la palabra nos enseña, Él sabe a quién va a salvar, quién es aquel que va a rendir su corazón a Él, quién es aquel que responde ante la palabra y quién es aquel que bajo maldad se va a encontrar, aunque el evangelio le sea presentado constantemente, aunque tenga oportunidades todo el tiempo de acudir a la gracia del Señor, y aún así Dios sabe quién rechazará y quién tomará, ¿verdad?, esta gracia del Señor que Él ha manifestado para con nosotros. Entonces, Él nos conoció, Él nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, y a los que predestina los llama, y a los que llama justifica, y a los que justifica, dice, ya los glorificó. Un hecho, ya está hecho, ya los glorificó, como algo que ya quedó consumado en el Señor. Entonces se entiende también que no solamente salva y llama, sino da propósito. Los que conforme a su propósito son llamados. No se trata solamente de la salvación de una mala vida, sino se trata de darle sentido a la vida misma por medio de Cristo en el corazón de la gente, en el corazón de la persona. No tiene sentido vivir sin el propósito para el cual fuimos creados. Y cuando vemos en la palabra para qué fuimos nosotros creados, dice la palabra, este pueblo he creado para que publique mis alabanzas. Pero ¿cómo alguien puede alabar a Dios si no le ha visto, si no le ha conocido? Entonces Dios viene y se muestra, se revela, los escoge, los llama, y ahora sí, la alabanza en el propósito para el cual fuimos escogidos, entonces surge de la boca de aquel que está lleno de Dios. Precioso es el proceso que Dios trae a nosotros por medio de su gracia y su misericordia. No solamente es eso, sino que también nos dice la palabra que dentro de ese propósito nos llamó para que saliendo de las tinieblas a su luz admirable anunciemos también sus virtudes. Hay propósito en nuestra vida. No se trata de darle una mejor calidad de vida a la gente, se trata de darle sentido para el cual fueron creados, y eso es lo que Dios está haciendo a través de sus escogidos. Vemos también, regresando al versículo de 2 Timoteo en el capítulo 1, versículo 9, que es con el versículo que iniciamos, que nos dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. La siguiente parte, no conforme a nuestras obras. Son dos cosas, el llamamiento es santo y no es conforme a las acciones del hombre. El llamamiento es santo. La palabra griega para definir la palabra santo aquí en este versículo es la palabra agios, que significa dedicado, separado del mal para el servicio divino. El llamamiento es santo con el propósito de apartarnos de las cosas del mundo y que le seamos siervos a Él. Y no se trata de hacernos religiosos en el sentido de que vivamos en una esfera en la cual no nos contaminamos con nada y nos sintamos superiores, puritanos, o alguna cosa parecida, sino que cuando Él nos aparta del mundo, nos aparta para que seamos, como lo leímos hace un momento, transformados a la imagen de su Hijo, para que su propósito se cumpla en nosotros. Lo que Él quiere ver en nosotros es lo que en Él tiene complacencia. La palabra nos enseña que la complacencia del Padre está solamente en su Hijo, y Dios nos está transformando cada vez más, pareciéndonos a su Hijo. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Para eso Él nos ha atraído en este llamamiento santo. Si el llamamiento es santo, el propósito también lo será. Si el llamamiento es santo, el objetivo final también es llevarnos a la misma santidad con la que estamos siendo llamados. Por eso la misma palabra, lo llegaremos a ver más adelante en otra de las enseñanzas, la misma palabra nos enseña que debemos de andar como es digno del llamamiento, como es digna de la vocación con la que el Señor nos está atrayendo hacia Él. Está hablando de un comportamiento digno, de un comportamiento que refleje la santidad del origen del llamamiento y el propósito del llamamiento, que lo reflejen en tu vida. En otras palabras, lo plantearía de esta forma con una pregunta.
tu conducta, tu vida, tu testimonio reflejan que aquel que te llamó es santo? ¿Reflejan la santidad del llamamiento o la santidad del propósito del llamamiento? ¿Tú puedes ver en tu carácter que estás siendo transformado cada vez más a la imagen del Hijo de Dios? ¿O estamos viendo otra cosa distinta? El llamamiento es santo, pero es santo y la palabra también nos enseña que es supremo. El apóstol Pablo, tomando como referencia lo que era muy conocido en aquel tiempo, la antesala de los Juegos Olímpicos, las competencias deportivas que había en aquellos tiempos, eran conocidos los Juegos Ístmicos, una antesala de lo que eran los Juegos Olímpicos. En Filipenses capítulo 3, versículo 14, él decía, no es que yo ya lo haya alcanzado, no es que yo ya sea perfecto, pero en el versículo 14 dice, yo prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Un supremo llamamiento. No está hablando de cualquier llamamiento, no está hablando de cualquier invitación, sino está diciendo yo prosigo, estoy trabajando, no estoy en una actitud pasiva en la cual simplemente dejo a que Dios me cambie, a que Dios me transforme, a que Dios haga la obra, a que Dios haga las cosas. No, yo prosigo, yo estoy buscando su rostro, estoy leyendo su palabra, estoy metiéndome en oración, estoy en comunión con Él, estoy santificando mi vida, estoy tomando decisiones para despojar de mi vida, de mis costumbres, de mis hábitos, todo aquello que le desagrada a Dios. Prosigo a la meta porque el llamamiento es supremo, porque el objetivo es santo y cada vez más quiero ser como Él. Eso es acudir al llamado santo de Dios, el llamamiento santo. Y continuando con el versículo de 2 Timoteo 1:9, la siguiente frase es, con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. No conforme a nuestras obras. La palabra obras del griego ergon, que significa trabajo. Es decir, no es porque te esmeres, no es porque te esfuerces, no es por tu trabajo, no es por tus acciones que Dios te ha llamado. No eres escogido porque seas bueno. No somos escogidos porque seamos buenos. Vimos en las enseñanzas anteriores que el hermano Marcos nos estuvo compartiendo sobre la gracia. Él preguntaba, ¿qué puedes hacer para merecer esta gracia? Y la respuesta es nada. Nada podemos hacer. No hay acciones, no hay méritos ni trabajo que yo pueda realizar para merecer la gracia del Señor. Dice, somos llamados con llamamiento santo, pero no tiene que ver con tus acciones. Si dependiera de lo que yo hago, estaría imposibilitado y me quedaría corto y estaría perdido completamente, porque estoy limitado en mis acciones por causa de la carne en la que vivimos. Estamos limitados estamos sujetos a pasiones y deseos, la misma palabra nos lo dice, y lo podemos identificar claramente en nuestro cuerpo. La tendencia del corazón, la inclinación del corazón, de las acciones del hombre es hacia el mal por naturaleza. Pero cuando viene la naturaleza de Dios, entonces comienza la regeneración y la transformación de Él en nosotros. No es conforme a nuestras obras, no hay nada que podamos hacer para ser llamados por Dios, es conforme a su gracia, es por causa de su misericordia. No sería gracia si fuese por una acción que el hombre pudiera realizar. Es gracia, es regalo, es gratis. Bueno, continuando con el versículo de 2 Timoteo 1:9, versículo número 9, la siguiente parte. Voy a leerlo desde el inicio para llegar hasta la frase en la que vamos. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús? Según el propósito suyo, llamamiento con propósito, llamamiento con intención. El Señor no nos está diciendo solamente ven, te quiero salvar, sino está diciendo ven
quiero poner un propósito en tu vida, le voy a dar un sentido y una función especial. Mientras estemos nosotros aquí en la tierra, hay propósito de Dios para ello, en el tiempo que vamos a estar, en el tiempo que el Señor nos llame a su presencia, hay propósito para ello. Por eso leímos en Romanos 8:28, a los que son llamados, todas las cosas van, que les suceden, van conforme al propósito. Sí, son para bien en el sentido del objetivo al que fueron llamados, en el sentido de que el plan se sigue cumpliendo en todo lo que les sucede. Entonces, la aflicción, la prueba, la necesidad, las dificultades a los que son llamados están trayendo una, ¿cómo decir? Están haciendo la función o están generando en la persona que está padeciendo todas estas cosas que vayan acercándose cada vez más al propósito para el cual fueron llamados. Nos dice esta palabra, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada. El propósito es suyo, es de Él. El propósito no es nuestro. Alguien pudiera ponerle intención o ponerle sentido y propósito conforme a su propia idea carnal, de por qué razón se están acercando a Dios. Un ejemplo muy claro y muy común: me voy a acercar a Dios para que me vaya mejor. Me voy a acercar a Dios porque tengo problemas en la casa. Yo le estoy poniendo propósito, pero es Él el que ha puesto el propósito para llamarnos. Muchas veces, mucha gente nos hemos acercado tal vez por necesidad. Nos hemos acercado por alguna dificultad, por alguna circunstancia en nuestras vidas y fue lo que nos hizo estar ahora tal vez en Cristo, pero ahora ya bajo un sentido de un mayor entendimiento. Porque ya no estamos ahí por la solución de un problema, ahora estamos ahí porque queremos estar ahí, porque Él ha puesto en nosotros el amor, Él ha producido en nosotros el querer como el hacer para que permanezcamos en su camino. Entonces estamos ahí por Él, pero también estamos ahí y tenemos que preguntarle al Señor: bueno, Señor, quiero yo conocer cuál es el propósito y cuál es el sentido de que yo esté en tu camino, porque tu palabra me dice que conforme a tu propósito yo soy llamado, no conforme a lo que yo pienso, lo que yo creo. Entonces, el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, la gracia personificada, la gracia encarnada. Estamos hablando de que en la vida de Cristo, en toda la esencia de Cristo, está la manifestación de la gracia del Señor para con nosotros. Él es la gracia de Dios para con nosotros. Él es el regalo de Dios para con nosotros. La palabra nos dice: mas la dádiva de Dios que es en Cristo Jesús es la vida eterna. ¿Sí? La dádiva de Dios, el regalo de Dios es en Cristo. Toda la gracia de Dios está manifestada en su Hijo. No podemos nosotros pedir gracia por otro medio, diciéndole al Señor o diciéndole a Dios: Señor, yo te pido que tú me salves, pero no quieres tener comunión con su Hijo. El medio que Él ha puesto y establecido para la salvación es el Señor Jesucristo. Entonces, recapitulando con esto para llegar a la parte final, Él nos salvó, nos llamó con llamamiento santo. No lo hizo conforme a nuestras obras, lo hace según el propósito suyo por medio de la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y ese gran propósito suyo, o parte de ese gran propósito suyo, lo podemos ver en la carta a los Romanos, en el capítulo número 1, versículo número 6. Y de esta forma vamos a terminar. Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo número 6, dice la palabra del Señor: entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que seamos de su Hijo, que seamos de Él, que le pertenezcamos. Él vino y nos compró, Él vino y nos adquirió. Él pagó a precio de sangre. Él pagó en la cruz del Calvario lo que tú y yo debíamos de haber pagado por nuestras acciones, lo que tú y yo merecíamos por causa de la vida que hemos tenido fuera de Él. Pero viene Él y paga por nosotros, y hay un propósito, dice que le pertenezcamos. Ahora, si a Él le pertenecemos, ¿qué debemos hacer? Lo que Él diga. Somos de Él.
le pertenecemos a Él, lo que Él diga. Ese es el siguiente tema para la siguiente sesión de esta enseñanza. Espero que esto sea de bendición para tu vida. Considera el buscar y buscar y buscar cada vez más de Dios. Este tiempo que estamos en casa es un tiempo de aprovecharse, es un tiempo de buscar del Señor, y yo creo que debemos de aprovechar y debemos de profundizar cada vez más precisamente en esa comunión con el Señor. Dios te guarde y te bendiga. Más